escrito el 29 de mayo del 2019, por el padre Federico Higton, que lleva por título, De los fariseos y el Talmud. Si quieren descubrir los oscuros mensajes secretos del Talmud sobre Cristo y el cristianismo, les invitamos a quedarse hasta el final. En primer lugar, es menester decir que los fundadores del judaísmo rabínico fueron los fariseos. Pues como lo afirma el Monseñor Podestá, tras la caída de Jerusalén a manos del Imperio Romano en el 70 después de Cristo, todo el judaísmo se volvió íntegramente farisaico. Al caer Jerusalén casi toda la nobleza judía murió o fue esclavizada, pero algunos fariseos se fugaron oportunamente. Los fariseos fugados celebraron el concilio de Jamnia, conformando el nuevo Sanedrín, que desde entonces, hasta el día de hoy, es exclusivamente fariseo. Este nuevo Sanedrín condenó y destruyó toda la literatura religiosa no farisea. El fariseísmo entonces codificó su moral y este código fue llamado Talmud. Y como lo mostró el padre Justinus Bonaventura Pranaitis, un elemento importante que debe ser mencionado es que, desde ese entonces, el Talmud ha sido siempre considerado por los judíos como sagrado y como más importante que la propia Torá. Y por ende, para poder entender y refutar el judaísmo rabínico fariseo, debemos, en primer lugar, decir quiénes fueron sus fundadores, los fariseos, y en segundo lugar, desvelar el mensaje del Talmud. En lo que concierne a los fariseos, podemos referirnos a los evangelios y a los comentarios que hicieron los padres de la Iglesia al respecto. Por ejemplo, Orígenes, comentando Mateo 23, 27-28, señala que los fariseos aparecen llenos de hipocresía y de iniquidad, comparados a los huesos de los muertos y a toda clase de inmundicia. Por esto dice el Salvador, ay de vosotros, escribas y fariseos que sois semejantes a los sepulcros, lo cual se entiende mejor al leer Mateo 23, 29-31, donde el Señor dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, sois hijos de aquellos que mataron a los profetas, esto es, como resume San Jerónimo, los reprende como hijos de homicidas. San Juan Crisóstomo, comenta esta divina imprecación de este modo, ¿cómo puede llamarse hijo de un homicida a aquel que no participa del modo de pensar de su padre? Desde luego se comprende que de ninguna manera. Queda claro que estos líderes religiosos han sido considerados desde los tiempos de nuestro Señor, como hipócritas, presuntuosos, orgullosos y homicidas. Ahora en lo que concierne al Talmud, el Código Moral Judío Rabínico, es una obra voluminosa que cuenta con una quincena de volúmenes. El presente análisis se basa en el extenso estudio que realizó el padre Justinus Bonaventura Pranaitis. El padre Pranaitis fue un sacerdote católico, doctor en teología, profesor de idioma hebreo en la Academia Imperial Eclesiástica de la Iglesia Católica de San Petersburgo. El padre Pranaitis publicó, en 1892, en el libro titulado El Talmud desenmascarado, las enseñanzas rabínicas secretas sobre los cristianos. El libro versa sobre las enseñanzas talmúdicas, y por ende, fariseas y judeo-rabínicas, sobre los cristianos. Esta obra transcribe las principales citas del Talmud sobre los cristianos. Las transcribe del hebreo y las traduce cuidadosamente al latín. Posteriormente la obra fue traducida del latín a muchos idiomas, incluso al español. Un enlace a la versión PDF accesible en línea está en la descripción de este video. El libro está dividido en dos secciones, la primera trata sobre las enseñanzas del Talmud respecto a los cristianos, y la segunda, sobre las reglas que los judíos están obligados a cumplir en su convivencia con los cristianos. Hasta el día de hoy, nadie ha podido refutar el trabajo del padre Pranaitis, que tuvo el cuidado de documentar sus argumentos con un excelente rigor científico. Además, previendo el autor vanas impugnaciones, en su prólogo, señaló lo siguiente: para no ser acusado de utilizar un texto desvirtuado del Talmud o de no haberlo interpretado correctamente, como sucedió generalmente con aquellos que han intentado develar las enseñanzas secretas de los judíos, he colocado un texto hebreo frente al texto en latín. El padre Pranaitis sabía que este libro sobre el Talmud le podía costar la vida y por eso, escribió un martirial epílogo, casi profético, del que reproducimos unas de fragmentos. Habrá muchos que se convertirán en mis enemigos por haber de este modo testimoniado la verdad. Todos vaticinaron que perecería. Al intentar impedirme que prosiguiera con mi obra, algunos me rogaron que me acordara del destino del profesor Charín y otros me hicieron acordar del destino del monje Didacus de Vilna. Cualquier cosa que me sobreviniera por lo que he hecho, lo sufriré alegremente. Estoy preparado para hacer entrega de mi vida. Y de hecho, el padre Pranaitis fue degollado, aparentemente por la Checa durante la revolución bolchevique en Rusia. Volviendo al Talmud, la obra del padre Pranaitis nos lleva a una conclusión clara: la visión talmúdica y, por tanto, farisaica, sobre el cristianismo,
y aún sobre nuestro Señor Jesucristo y la Virgen Santísima, es negativa in extremis. ¿Pero qué dice el Talmud de los cristianos? ¿Qué afirma sobre la Virgen María y sobre nuestro Señor Jesucristo? Antes de descubrir esto, es menester advertirles que las afirmaciones talmúdicas pueden resultar muy ofensivas, por lo que recordamos la advertencia del padre Pranaitis. Si a ti, lector cristiano, te ha causado repugnancia leer las horribles blasfemias contenidas en este libro, no desahogues tu cólera contra mí. No he afirmado al comienzo que iba a narrar algo agradable, sino meramente que iba a mostrar lo que el Talmud enseñaba sobre los cristianos. Ahora veamos algunas citas. El Talmud sostiene que aquellos que no son judíos son simplemente bestias, o aún inferiores a los animales, pero con forma de hombres, que son todos impuros, criminales, idólatras, fornicadores e hijos del diablo destinados al infierno. El Talmud llama a divinos de Baal a los sacerdotes, a las iglesias las llama casas de idolatría o de necedad. A los evangelios los llaman libros heréticos o libros de la casa de perdición. A nuestras oraciones las llaman pecado, necedad y transgresión, y las fiestas cristianas son llamadas días de calamidad. El Talmud afirma que los cristianos deben ser evitados, incluso se les prohíbe a los judíos ayudarles, pues son indignos de mezclarse con los judíos. El Talmud afirma que los bienes de los cristianos pertenecen a los judíos. El Talmud sostiene que los judíos pueden perjudicar, defraudar, robar y embaucar a los cristianos, e incluso pueden simular ser cristianos para hacerlo. El Talmud sostiene que los judíos pueden mentir para condenar a un cristiano. Los cristianos son considerados herejes por el Talmud, y por otra parte, el Talmud sostiene que a los herejes, y por tanto, a los cristianos, se los debe matar. Y que de hecho matar a un cristiano es un sacrificio agradable a Dios. Y de hecho, según el Talmud, Dios otorga un lugar elevado en el cielo a quien lo haga. El Talmud afirma que los judíos deben obrar en pos de la destrucción de la religión cristiana y del papado. Y aún más hirientes son las blasfemias con las que se refieren a nuestro Señor Jesucristo y a su madre, la Virgen María. Pues en el Talmud llaman a la Virgen María, prostituta, adúltera y excremento. Mientras que el Talmud enseña que Jesucristo era un hijo ilegítimo y que fue concebido durante la menstruación, que era malo y que tenía dentro de él el alma de Esaú. Que era un necio, un conjurador, un embaucador, que fue crucificado, sepultado en el infierno y desde entonces fue tenido como un ídolo por sus seguidores. Después de haber leído esto se entiende una de las invectivas que nuestro Señor Jesucristo, manso y humilde de corazón, les dirigió no solo a los fariseos, sino a la totalidad, moral, no matemática, de los judíos. Vosotros sois hijos del diablo, y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Él fue homicida desde el principio, él es mentiroso y padre de la mentira. Juan 8:44. Santo Tomás en la célebre Catena Aurea cita a San Agustín, quien comentando esta caritativa corrección escuetamente señala lo siguiente. Los judíos eran hijos del diablo, porque lo imitaban, no porque hubiesen nacido de él. Y a Alcuino, quien precisa lo siguiente. Como Dios es la verdad, el Hijo de Dios verdadero dice la verdad, mas los judíos, como eran hijos del diablo, se separaron de la verdad. A modo de conclusión, recordemos la tradicional oración que se hacía durante la liturgia del Viernes Santo, antes de ser eliminada durante el Concilio Vaticano II. Oremos también por los pérfidos judíos para que Dios nuestro Señor quite el velo de sus corazones, a fin de que reconozcan con nosotros a Jesucristo, nuestro Señor. Omnipotente y sempiterno Dios, que no excluyes de tu misericordia ni aun a los pérfidos judíos, oye los ruegos que te dirigimos por la ceguedad de aquel pueblo, para que reconociendo la luz de tu verdad, que es Jesucristo, salgan de sus tinieblas. Por el mismo Dios y Señor nuestro. ¿Qué opinan sobre el mensaje